Bien, colegas, el reglamento de faltas y sanciones, como bien lo dice, va dirigido a lo que es el magisterio, es decir, los maestros, maestras, que es el personal docente, y el administrativo, que en este caso sería considerado el director o directora. Luego tenemos los asistentes administrativos, que serían los regentes, secretarias, secretarios, y luego tenemos los porteros, ¿no? Entonces, en todo ese marco es lo que se va moviendo, ¿sí? Pero hay que aclarar también que tal vez el reglamento de faltas y sanciones, denominado también RAFUE, tiene algunas, bueno, mejor dicho, que se tuviera que hacer algunas actualizaciones, ¿no? Pero se podría decir que está vigente en la actualidad lo que es el RAFUE. Y en base a eso es que nosotros tenemos que manejarnos, ¿no? Hacer nuestras actividades dentro de la unidad educativa. Bien. Como primera parte, vamos a indicar que este reglamento de faltas y sanciones, en todo caso, se ha dado mediante una resolución suprema, ¿sí? Esta resolución suprema tiene el número 212414. También entra a veces en el examen de ascenso, ¿sí? Con este código, con esta línea. Y también es del año 1993, ¿sí? Nos dice que resuelve como primero, entonces, aprobar el reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo, ¿no? En sus 8 capítulos y 9 artículos. Como les decía, esto está normado para lo que va a ser el maestro, la maestra. Estamos hablando de las secretarias, secretarios, regentes, estamos hablando de porteros, ¿no? Entonces, todo el personal educativo a cargo que está dentro de la unidad educativa. Entonces, este es el reglamento, ¿no? De faltas y sanciones. Como segundo, también se resuelve abrogar las disposiciones contrarias al presente reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo, ¿no? Entonces, tal vez tendríamos que un poco memorizar lo que es la resolución suprema, que es 21-2414, ¿sí? Del año 1993. En el capítulo primero nos indica, ¿no? Y nos habla del campo de aplicación a las excepciones, ¿no? Entonces, en el artículo 1 nos indica la imputabilidad. ¿A qué se refiere? Nos dice, el presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21. En esos artículos 20 y 21 están contemplados, como bien indicábamos, el maestro, la maestra, el director, directora, secretarios, secretarias, regentes, porteros, entonces están incluidos ahí, del reglamento del escalafón nacional, ¿no? En todo caso, todo ente educativo que tuviera lo que es el RDA, ¿no? Así como el de los organismos desconcentrados y descentralizados, ¿no? Sobre todo aquellos funcionarios que trabajan en unidades educativas. También tenemos, en todo caso, en el artículo 2, nos dice los delitos, ¿no? En el Código Penal se sustanciarán según las normas de ese y el Código de Procedimiento Penal, nos indica, ¿no? En todo caso, correspondiendo la sustanciación mediante el presente reglamento, tan solo de aquellos, en todo caso, faltas tipificadas en los artículos 9, 10 y 11. En los artículos 9, 10 y 11, de manera correlativa, nos indica, por ejemplo, que en el artículo 9 está presente la tipificación de las faltas leves, ¿no? En el artículo 10 está la tipificación de las faltas graves y en el artículo 11 estaría tipificado lo que es las faltas muy graves, ¿no? Entonces, dentro de eso, las faltas leves, entonces nos indican, por ejemplo, que van a ser ejecutadas, ¿no? Estas faltas y sanciones, las faltas leves,
por el inmediato superior, ¿no? Que en la mayoría de los casos va a ser el director o directora de la unidad educativa, ¿sí? Las faltas graves y muy graves ya están designadas autoridades también superiores, ¿no? Que también van a ejecutar lo que va a ser la sanción, según corresponda a la falta, ya sea grave o muy grave. En el artículo 3 se nos menciona también que todo el personal educativo dentro del escalafón, ¿sí?, tiene derecho a defensa, ¿no? Como en esta parte se nos indica, lo vamos a subrayar. Entonces tiene derecho a defensa. También el artículo 4 nos dice la prohibición de juzgamiento irregular. ¿A qué se refiere esto? Si no se siguen las normas que están establecidas tanto en el RAFUE también como en el código, obviamente va a ser, ¿no?, previsto como de irregular. También tenemos en el artículo 5 donde nos indica la presunción de inocencia, ¿sí? Esta presunción de inocencia es válido, ¿no?, en todo caso, para los funcionarios, en este caso de las unidades educativas, que se quieran, en todo caso, si es que fueran culpados, en todo caso, o denunciados, mejor dicho, entonces se hace la presunción de inocencia, ¿no?, hasta demostrar su culpabilidad. En el artículo 6 nos dice las medidas precautorias. El artículo 7 nos habla del concepto de faltas, ¿no? El concepto de faltas es el incumplimiento de deberes, ¿sí? Esos incumplimientos de deberes, obviamente, de acuerdo a las faltas, se van a ir tal vez jerarquizando, ¿sí? En el artículo 8 nos indica la clasificación de faltas. Estas faltas van a llegar a ser leves, graves y muy graves, ¿sí? Dentro del artículo 9 nos indica la tipificación de las faltas leves. Estas faltas leves, bien les había indicado, van a ser ejecutadas las sanciones, ¿no?, por el inmediato superior, que en este caso es el director, ¿no? Pero, ¿cuáles serían catalogadas como faltas leves? ¿Sí? ¿A qué se cataloga como faltas leves? Tenemos la suspensión de labores por cumpleaños, agasajos a directores o docentes, ¿no?, que en un determinado momento tal vez había, ¿no?, estos fenómenos que, bueno, en la actualidad ya no se van dando, pero en un determinado momento solían hacer, ¿no?, cumpleaños, agasajos, ya sea docentes, ¿no? Entonces, esa parte hoy en día ya no es permitido, ¿sí? En todo caso, tenemos que cuidar también esa parte nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede todo aquello? ¿Sí? Luego tenemos la negligencia en el cuidado y conservación de los locales, nos dice, ¿no?, mobiliario y otros materiales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cada uno de nosotros, los actores educativos, en todo caso maestros, directores, en todo caso también estamos hablando de secretarios, regentes, porteros, tenemos que tener el cuidado, ¿no?, de lo que va a ser el mobiliario de la unidad educativa. También tenemos el desorden, incumplimiento o negligencia, ¿sí?, en el trabajo. La no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos. Si somos administrativos, si somos maestros, maestras, es necesario presentar lo que es, en todo caso, alguna documentación, ¿no? Si esta documentación no la entregamos de manera oportuna, de forma correcta, ¿sí?, está tipificado entonces como una falta leve. También tenemos la indisciplina manifiesta, la resistencia a órdenes superiores, la falta de respeto a colegas o inferiores, el trato descortés y despótico a los dependientes o al público, ¿no? Muy importante también entonces las buenas relaciones, ¿no?, dentro del trabajo, ¿no?, entonces que tenemos que realizar.
También una falta leve es considerar, por ejemplo, utilizar a los estudiantes en mandados particulares o en servicio doméstico. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta también, hay que ver esa parte, ¿no? Lamentablemente puede haber tal vez algunos docentes que puedan dar permiso, ¿no?, al estudiante que realicen fotocopia, ¿no?, en todo caso. Y esto es bastante peligroso, ¿no? Porque si el estudiante sufre, ¿no?, algún accidente fuera de la unidad educativa, sabiendo que el docente le ha enviado tal vez algunas fotocopias o algunas compras, entonces el directo responsable es la persona que le ha dejado salir de la unidad educativa, ¿no? En este caso, el maestro o la maestra. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Luego tenemos en el artículo 10 la tipificación de faltas graves, ¿no? La primera tipificación de la falta grave es la reincidencia voluntaria en las faltas leves. ¿Eso qué quiere decir? Si he cometido en un momento una falta leve y voy a reincidir en esa falta leve por la reincidencia se convierte en una falta grave. Entonces hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Si nosotros estamos pensando que es una falta leve, pero la reincidencia en esa falta leve se va a convertir en una falta, en todo caso, grave, ¿no? También tenemos en el inciso B, nos dice la extorsión a los estudiantes ofreciendo calificaciones, ¿no? Entonces, dentro de la unidad educativa, el personal educativo, ya sea porteros, ya sea secretarios, regentes, directores, maestros y maestras, entonces, la situación de extorsión, ¿no?, a nombre de tal vez ofrecer una buena calificación, entonces, esta es una falta grave. También tenemos las exacciones a los padres de familia, ¿no?, que también se convertiría o es, en todo caso, una falta grave. También tenemos el hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia, ¿no? Entonces, puede ser que el hijo o hija estudiante, en todo caso, de la unidad educativa, y tal vez el padre o madre es de la junta escolar, ¿no?, en todo caso, nos dice que es una falta grave el hostigamiento y la represalia o reprobación de año escolar a causa de reclamaciones, ¿no?, de los padres tutores. También tenemos una falta grave también, la deserción elevada de los alumnos causada por la ineptitud o malos tratos del maestro, ¿no? Entonces, esa parte también se tiene que tener una buena relación de trabajo, una buena relación académica con los estudiantes también, ¿no? Entonces, evitar en este caso, en todo caso, los malos tratos, ¿no?, que a veces algunos maestros realizan con los estudiantes. También tenemos la organización o asistencia a fiestas, ¿no?, con uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo, ¿no? Entonces, esto también va varios años atrás y ya se ha ido cortando porque solía realizarse en las unidades educativas actividades, fiestas bailables, ¿no?, entonces, para recaudar dineros, ¿no? Pero en la actualidad ya está prohibido esa parte, ¿no? Entonces ya no se realiza. También tenemos el abandono del lugar de funciones, ¿no? Hasta 5 días en escuelas urbanas o 7 en lugares alejados, como ser zonas rurales, ¿no?, sin licencia ni autorización. Entonces, tenemos hasta 5 días o 7 días en lugares alejados, ¿no? Esa es una falta grave, ¿no?, el abandono del lugar de las funciones hasta 5 días. Luego, también tenemos la tipificación de faltas muy graves. Estas faltas muy graves, la primera tipificación es la reincidencia voluntaria, ¿sí?, en faltas graves. Si una persona, un funcionario de la unidad educativa ha cometido una falta grave, ¿sí?,
y también reincide en esa falta grave, se convierte en una falta, en todo caso, muy grave, ¿no? Seguidamente tenemos una falta muy grave, no rendir cuentas de dineros recaudados por concepto de rifas, ¿sí? Kermeses, ¿ya? Y otras actividades nos indica en los términos fijados, nos dice, ¿no? Por ley. La omisión de depósitos en bancos o ante autoridades competentes de los dineros recaudados, ¿no? Entonces, también, bueno, se sigue realizando algunas actividades, pero es muy importante tener los permisos necesarios, ¿no? Para realizar esa actividad, tener un objetivo, una misión, ¿sí? Y los dineros recaudados también tienen que llegar, ¿no? En todo caso, con un respaldo económico también. Si no se hiciera eso, en todo caso, se estuviera cometiendo una falta muy grave. También nos dice la inexistencia o alteración de comprobantes, recibos de gasto o pagos con fondos económicos del establecimiento. ¿A qué se refiere esto, no? Entonces, si el personal educativo, en todo caso, personal docente, administrativo, realiza alguna compra y obviamente tal vez no tiene la factura, en todo caso, que es ahora muy necesario, entonces, y no presenta la factura, ¿no? Entonces estuviera realizando una falta muy grave, ¿no? Porque obviamente son fondos económicos del establecimiento y que esto se tiene que consolidar, ¿no? Porque se tiene que consolidar declarando cuánto, por ejemplo, se ha gastado en lo que es en la compra de algún material educativo. Entonces, si no se presentan las facturas, en todo caso, se estuviera cometiendo una falta muy grave. También nos dicen que una falta muy grave es la venta de pruebas de exámenes y los cobros de dinero o en especie por inscripción o ascenso de categoría, títulos por antigüedad y para optar las direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores. Eso también es tipificado como una falta muy grave, ¿no? La venta de exámenes, obviamente, no solamente a nivel de unidad educativa. Lamentablemente se han ido escuchando, ¿no? Rumores, ¿no? De venta de exámenes para el ingreso a las escuelas superiores, ¿no? En todo caso, de maestros, ¿no? De formación de maestros, en todo caso. Y de acuerdo a esto se tiene que proceder también. También los cobros de dinero en especie, también por inscripción, para el examen de ascenso de categoría también, ¿no? Algunos títulos, también para optar a cargo de, en todo caso, de direcciones, ¿no? Esa parte muy importante. El inciso E nos habla de la simulación de enfermedad para obtener la licencia u otras ventajas, presentando certificados falsos. Más allá que sean certificados falsos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, hay todavía algún personal docente, en todo caso puede ser administrativo también, que, bueno, va, como decimos, al seguro, a la caja, y de alguna manera obtiene ese permiso, esa licencia, ¿no? Sabiendo que no tiene ninguna dolencia y sabiendo que es por simulación de enfermedad, ¿no? Entonces, eso es considerado una falta muy grave. También tenemos la presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad. Entonces, es una falta muy grave presentarse, en todo caso, a la unidad educativa, a un acto público, ¿no? En estado de ebriedad. La promoción, dice, o sostenimiento de reyertas en presencia de estudiantes u otras personas. Es decir, tampoco se puede realizar discusiones, peleas dentro de la unidad educativa. Eso es considerado una falta muy grave. También tenemos una falta muy grave, es el cambio de máquinas, ¿no? Que en este caso, bueno, serían las máquinas de escribir, pero en la actualidad ya se está haciendo uso de computadoras, ¿no? Equipos, mobiliarios, herramientas
y otros nuevos o en buen estado, nos dice, ¿no? Por otros usados o en mal estado. Eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Hay que cuidar, hay que observar y si, bueno, algún personal docente o administrativo realizar en todo caso esa situación, en todo caso está cometiendo una falta muy grave. Seguimos. La suplantación de firmas, ¿sí? Esta suplantación de firmas en documentos oficiales, el uso indebido de papeles oficiales, membretados, la obtención de renuncias en blanco, en todo caso, a los cargos. Esto también tenemos que tener muy en cuenta si se realiza esos cambios de, podría ser de equipos, de computadora, mobiliario, herramientas, ¿no? En todo caso. Y también la suplantación en documentos oficiales, ¿sí? El uso indebido de papeles oficiales membretados. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Lamentablemente, por ejemplo, en época de entrega de boletines, ¿no? O firma de boletines, mejor dicho, cuando se realiza esa parte, la impresión de boletines, hay algunos docentes que no están presentes y tal vez por llamada dicen, no, fírmamelo nomás, sellámelo nomás, ¿no? Entonces, esa es una falta muy grave. También tenemos la aplicación de sanciones, ¿sí? La aplicación de sanciones. ¿Cuál será la aplicación de sanciones para las mencionadas faltas? ¿No? Tenemos tres tipos de faltas. Una es una falta leve, tenemos la falta grave y también tenemos la falta muy grave. Y de acuerdo a eso se realiza lo que son las sanciones, ¿no? Se aplicará sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos, nos dice, ¿no? De acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. Dentro del artículo 13 nos indica, por ejemplo, la tipificación de sanciones. Se aplicarán las sanciones conforme a la siguiente tipificación. Con respecto a las faltas leves, ¿sí? Con respecto a las faltas leves, primero se realiza una amonestación en privado, ¿sí? Esa es una amonestación verbal, ¿sí? Amonestación verbal. La realiza, en todo caso, la autoridad superior. Dentro de las unidades educativas serían el director o directora. Luego tenemos la amonestación escrita, ¿no? Entonces, una vez que has realizado la amonestación verbal, ¿sí? Si se cometiere también, en todo caso, sería una amonestación escrita. Luego tenemos descuento de 1 a 5 días, según el caso amerita. En todo caso, traslado del lugar de trabajo. Entonces, esas son las sanciones por faltas leves. Luego tenemos lo que van a ser las sanciones, ¿sí? Por faltas graves. Por ejemplo, sería la suspensión de funciones sin goce de haber de 15 días, ¿no? A 60 días. Postergación de ascenso por 1 año. Descenso a un cargo inferior, ¿no? Entonces, esta parte de las faltas graves ya va con descuento, ¿no? Con descuentos también, en este caso, por más días, ¿no? Un goce de haber de 15 días hasta 60 días, nos dice, ¿sí? Y también tenemos la postergación de ascenso por 1 año y el descenso a un cargo inferior. Todo esto se lleva a cabo por la situación de faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Dentro de las sanciones por faltas muy graves, nos dice el retiro definitivo del ejercicio del magisterio, nos dice, o destitución del cargo. Entonces, también se va haciendo esa parte, ¿no? En todo caso, dentro de las faltas muy graves. Dentro de lo que va a ser el artículo 14, tenemos la sanción inexistente, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Toda sanción disciplinaria, ¿sí? Impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales
especificadas en el presente reglamento se tendrá por inexistente. ¿A qué se refiere eso? Cualquier, proceso, tal vez normativa, que esté fuera de lo que es el RAFUE, que no se esté respetando, ¿no? No siguen todos esos procesos, no catalogan como faltas leves, graves y muy graves, en todo caso. Eso se considerará como inexistente, ¿no? Si no cumple todas esas normas procesales, en todo caso es una sanción tal vez o un caso inexistente. Ahora, tenemos con respecto a lo que va a ser la organización de los tribunales disciplinarios. ¿Qué autoridades, ¿no?, o qué personajes, en este caso también personajes educativos, van a consolidar lo que va a ser el tribunal disciplinario? Nos dice que los tribunales disciplinarios, ¿sí?, estarán organizados en los niveles nacional y departamental. Entonces tenemos esos niveles nacional y departamental. Se compondrán, dice, de un presidente, un fiscal promotor y un secretario actuario. Entonces, esas son las partes, en todo caso, de lo que se realiza, ¿no?, para los tribunales disciplinarios. En el artículo 8 nos dice la conformación de los tribunales. Entonces, ¿cómo se va a conformar estos tribunales? Los tribunales departamentales y nacionales están conformados por un presidente, ¿no? Uno, en todo caso, un fiscal promotor y un secretario actuario. Los tribunales estarán conformados por maestros abogados de ascendencia y autoridad moral. Los primeros serán designados por el director departamental de educación, ¿sí?, urbano o rural, de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana, en todo caso del área correspondiente. El segundo será designado por el Ministerio de Educación y Cultura en corresponsabilidad con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana o Rural. También nos indica el artículo 22, las faltas leves, sí, las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior. Las faltas graves y muy graves estarán sancionadas por el tribunal correspondiente, ¿no? En todo caso, dentro de las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior. Eso estamos hablando de director o directora de unidad educativa. Pero dentro de las faltas graves y muy graves estarán sancionadas, nos indica, por el tribunal correspondiente, y este tribunal tenemos ¿no?, en esta parte, en el artículo 18, cómo están conformados. Continuamos. También tenemos en el capítulo 6 el proceso disciplinario. ¿Cuál será el proceso entonces disciplinario? Según el artículo 23 nos indica la denuncia escrita o verbal, ¿sí? La denuncia podrá, en todo caso, ser interpuesta verbalmente o por escrito por los damnificados o sus tutores, autoridad educativa, ante la autoridad inmediata superior del imputado, ¿sí? En caso de ser verbal, el funcionario que la reciba sentará acta. Si fuera escrita, llevará firma o impresión digital identificando a la persona que denuncia, ¿no? En este último caso, con presencia de un testigo. Entonces, si una persona también quiere realizar una denuncia, se tiene que también considerar el testigo, ¿no? Entonces, esos serían los pasos de una denuncia escrita o verbal. Los términos procesales. Cuando hablamos de términos procesales, estamos hablando en este caso de lo que va a ser los tiempos, ¿no?, de realizar toda la actividad. Si fuera, digamos, la denuncia de parte de algún maestro o de algún administrativo, ¿no?, entonces se siguen estos pasos, o también hacia los estudiantes, ¿no?, si se ha cometido, en todo caso,
alguna violencia, ¿no?, contra los estudiantes. Tenemos en todo caso, el primer paso es la remisión de la denuncia al tribunal departamental dentro de las 48 horas de recibida. Entonces, se tiene que hacer esa remisión al tribunal departamental dentro de las 48 horas recibidas. Entonces, una remisión de la denuncia. Esta citación nos dice que tomará unas 24 horas en ser realizada. Periodo probatorio de 20 días, prorrogable por razón de distancia a petición de parte o determinación de oficio instructiva. Luego tenemos indagatoria, pruebas de cargo y descargo, ¿no? Entonces, documentales, nos dice testimonios, ¿no?, periciales, cuestiones previas y prejuiciales, nos dice. Excusas, recusaciones y denuncias de miembro del tribunal, escritos o alegatos, etc. También, obviamente, tenemos la notificación con las actuaciones, en este caso de 24 horas, ¿sí? Fallo, en todo caso, de 5 días, se pronunciará el fallo en 5 días. Luego tenemos la apelación que la persona que está siendo culpada pueda realizar en 3 días. También tenemos la remisión de obrados para la apelación o revisión de, en todo caso, de 48 horas, después del término anterior, toda otra actuación, ¿no?, dentro de esto será las 24 horas. Luego tenemos el artículo 25, el artículo 26 y 27. En el 25 nos indica el término de apelación. ¿Cuál es el paso? ¿Cómo se realiza? Entonces, la parte que se creyere agraviada puede interponer el recurso de apelación o alzada ante el Tribunal Nacional. Entonces, esa parte es muy importante. También tenemos la apelación, ¿no? Se presentará dentro de 3 días, incluyendo la exposición de agravios ante el mismo tribunal que sentenció la causa. También tenemos en el artículo 26, el Tribunal de Apelación confirmará, en todo caso nos dice, o revocará el fallo en el término de 15 días contados desde la recepción de la apelación, ¿sí? También tenemos la revocación o confirmación del fallo por el Tribunal Nacional. Será emitido por el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial, adquiriendo esta calidad de autoridad de cosa juzgada también. En el artículo 28 nos habla de la ejecución de fallos disciplinarios. Por ejemplo, la ejecución de los fallos disciplinarios correspondientes a las autoridades administrativas pertinentes, las que, nos dice, procederá a su cumplimiento dentro de 3 días de la recepción de copia de la resolución ministerial pertinente, ¿no? También tenemos en el artículo 29, tenemos archivo y custodia, ¿no?, de expedientes, en este caso boletines, libretas tal vez que alguno no ha recogido. En todo caso tenemos la situación de archivo y custodia de expedientes. También tenemos los expedientes serán guardados y custodiados en el departamento de caso de archivo del Ministerio de Educación y Cultura. Se incluirá una copia legalizada en el expediente personal del interesado y se enviará otra a las autoridades superiores inmediatas, ¿no? Entonces, esos son los procesos de archivo y custodia de expedientes. Para finalizar esta parte, vamos a realizar algunas preguntas y vamos a ver las respuestas. Las preguntas están de color amarillo, ¿sí? Y bueno, van a aparecer las respuestas de color blanco. A ver. Indicar las sanciones que se aplicará por faltas leves.
Entonces, estas faltas leves van a ser una amonestación, también escrito, y bueno, si cometiera la falta leve, obviamente va a ser considerada como grave. Si también volvería a cometer una falta grave, ¿no? Entonces la reincidencia se convierte en todo caso como una falta grave. Nos dice que las sanciones por faltas leves es una amonestación en privado, ¿sí? Seguidamente tenemos amonestación escrita, ¿sí? Descuento de 5 días y traslado del lugar de trabajo. No, tenemos esa parte también. Ahora, el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias establece faltas o infracciones cometidas en el ejercicio de docencia y el trabajo administrativo. Entonces, puede existir esa parte también, ¿no? Que tenemos que revisar. Otro ejemplo, la ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación se tipifica como ¿qué? En todo caso, vamos a ir viendo la respuesta como una falta grave, ¿sí? Como una falta grave. Continuamos. Es una falta leve, por ejemplo, cuando en la unidad educativa, una unidad educativa X, después de un consejo de profesores, una de los profesores del plantel docente manifiesta, en todo caso, manifiesta su descontento con los puntos tratados en el consejo, incita a sus colegas a desacatar las decisiones tomadas, además descalifica al director y tilda a algunos profesores sin prueba alguna, ¿no? Los tilda de inútiles y serviles por su actuar. Todo ese fenómeno que tal vez un maestro hizo, eso es una falta leve. Y la reincidencia en las posteriores reuniones, si reincide, ya sería una falta grave.